Ok, entonces vamos a ver esta vez la segunda parte del tracto gastrointestinal o tejido digestivo y vamos a comenzar por un órgano que ya conocemos bastante bien de las otras clases, que es el intestino delgado. Ok, usted sabe que el intestino delgado va a recibir todo ese quimo mezclado que ocurrió como en el estómago, que es como, yo me imagino como una lavadora, ¿no? Usted come todo y el estómago comienza con su capa muscular propia a revolver todo eso y entonces hace como si fuera es como si tú agarras una batidora, ¿no? El estómago te batió todo eso y entonces te lo degradó ya. O sea, si te comiste un pedazo de hueso, el estómago se lo degradó. Si te comiste una carne dura, el estómago hizo lo propio con todas esas cosas que vimos en la clase anterior. Bueno, convirtió todo eso en un líquido y ese líquido después pasa al intestino delgado en la primera porción de él, que es el duodeno, ¿no? Menos que usted ya vio eso en la clase de anatomía. En el intestino delgado es donde todos los nutrientes beneficiosos de lo que nosotros comemos van a ser absorbidos, ¿no? Y por qué no, también algunos nutrientes no tan beneficiosos. En realidad todos los nutrientes son beneficiosos, ¿no? El problema siempre está en los extremos, o muy poco o mucho. Entonces, supuestamente si tú agarras este intestino delgado y lo mides, esto mide como 5 metros, estoy de acuerdo, es bien largo, y nosotros tenemos intestino delgado que se divide en 3 secciones. Ya usted sabe que después del estómago viene el duodeno, después vienen las asas de yeyuno y finalmente el ilion, que es la parte más distal, que es la que conecta acá con el colon en la parte del ciego, ¿no? En la unión de iliocecal. Entonces son cositas que realmente eso se ve en anatomía, ¿no? Pero bueno, yo se los reitero porque la única forma de llegar al conocimiento aquí es haciendo una correlación de las cosas macro y las cosas pues micro, ¿no? Si tú agarras un intestino delgado y lo cortas, vas a ver que él tiene un montón de pliegues, ¿no? Como dice aquí, se llaman plica circulares. Esos pliegues lo que hacen es aumentar la superficie de absorción de la mucosa del intestino delgado con respecto a lo que viene del estómago, de manera que se pueda absorber más. Si esto fuera todo liso, la superficie de contacto es menor. Es un fenómeno parecido al de la lengua, ¿no? O sea, sus zapatillas o sus zapatos tienen rugosidades para que haya una tracción fuerte con la superficie que está pisando, pues. Aquí sucede algo similar. Entonces los pliegues son profundos, ¿no? Van hasta la submucosa y el yeyuno es el que tiene los mayores pliegues. Eso quiere decir que el yeyuno es el sitio donde se absorbe más. Ok. Ya sabemos muy bien que la característica histológica de la mucosa del intestino delgado es que tiene este montón de deditos que protruyen de ella, que son las vellosidades, como dice aquí, ¿no? Proyecciones digitiformes, que están cubiertas de un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades, ¿no? Que coloquialmente, ahora como estamos más avanzados, le vamos a llamar a esto los enterocitos, ¿no? Cada uno de estos tallitos, que son como si fueran unas papilitas, tiene un tallo de tejido conectivo, obviamente laxo, que es el que constituye la lámina propia, ¿no? En ese tallo de tejido conectivo laxo tú vas a encontrar capilares, vas a encontrar venitas, vas a encontrar inflamación, como en las otras partes que hemos visto, sobre todo inflamación crónica, ¿no? Linfocitos, plasmocitos. Pero lo importante es que vas a encontrar un conducto central linfático, ¿no? Que se llama el lacteal, lo ves aquí en el centro, ¿no? El conducto lacteal es el que va a llevar lo que tú absorbes de la comida a el drenaje linfático para que este se pueda absorber a nivel sistémico donde le corresponda. Bien, esta imagen ya usted se la requete sabe, ¿no? Las famosas vellosidades con su tallo de lámina propia, que es tejido conectivo denso, que es tejido conectivo laxo. Y recuerden que tienes tu lacteal, que es lo que va a absorber entonces parte de lo que usted o su intestino está en contacto con. Ok, otra cosa importante es que aquí puedes encontrar músculo liso. Ese músculo liso sirve para mover las vellosidades, ¿no? No es que es una estructura estática, también tiene su función. Bien, las vellosidades suben largas, suben, son unos deditos, unas papilitas, y cuando bajan y se meten a la lámina propia y hasta la submucosa, forman estas invaginaciones hacia adentro del epitelio o hacia adentro de la mucosa. Esas invaginaciones, que son glandulitas acá más profundas, se llaman, al igual que el colon, se llaman también las criptas de Lieberkühn. ¿Ok? Criptas de Lieberkühn. Entonces, en el epitelio del intestino delgado vamos a encontrar no solamente células epiteliales como tal, que son los enterocitos que ya conocemos muy bien, también las caliciformes, pues que también las conocemos muy bien,
Vamos a encontrar otras que son las paneles, que son bonitas. Vamos a encontrar las células enteroendocrinas, que son similares a las que vemos en el estómago. Vamos a encontrar la célula M, que ya conocemos de la clase de los órganos linfoides del MALT. Y vamos a encontrar también células madre reserva, porque usted recuerda que estos son tejidos que constantemente se están regenerando, ¿no? Entonces es una preciosa imagen nuevamente del histolo GI, toda una cuestión de arte. Yo quisiera algún día, cuando tenga tiempo, agarrar y comprar cuadros, imprimir cosas así y ponerlos alrededor de la casa. Eso es uno de mis sueños, ¿no? Que yo sé que no me van a apoyar acá, pero bueno, yo soy fiel a mis convicciones. Ve acá cómo tienes un montón de vellosidades, ¿no? Por el característico del intestino delgado. Esa es la diferencia con el intestino grueso o el colon, que no tiene vellosidades, recuérdelo. Y recuerde que la vellosidad no es lo mismo a la microvellosidad. La vellosidad es arquitectura, la microvellosidad es una estructura especializada apical que se encuentra en la superficie de las células epiteliales de tanto el intestino delgado como el colon. Así como yo lo digo, usted también, ya tanto que se lo repito, ya también lo debería decir. Bien, vea usted que la lámina propia está con infiltrado inflamatorio, eso es normal. Plasmáticas, linfocitos, porque recuerde que todo esto acá está en contacto con ciertas cosas que son consideradas como antígenos. Recuerde que son también una superficie de contacto y que esto tiene función de barrera. Mira cómo tienes aquí un agregado linfoide dentro de la lámina propia, que casi está rozando con la muscularis y la mucosa. Bueno, eso forma parte del MALT. Muscularis de la mucosa acá delgadita, que es la que sostiene la mucosa, y debajo viene la submucosa con sus vasos grandototes, ¿no? Vasos grandototes en un estroma que lo sostiene, que es tejido conectivo denso irregular. De aquí se ve muy bien, no me digan que no. Por aquí deben estar las neuronas que forman el plexo de Meissner. No las veo con mucha claridad. Si las tuviera mejor aumento, de repente sí, cañón sí. Y debajo viene la capa muscular propia, ¿no? Con una capa muscular interna que es circular, una capa más, sí, lo dije bien, interna circular, externa longitudinal, y entre esas dos encuentra células ganglionares con sus respectivas células satélites, que ya usted sabe, o entérese, que constituyen el plexo de Auerbach. Recuerda, Auerbach como de back de atrás, o sea que también es más profundo, o más hacia afuera. No sé, invéntese usted su método, este es mi método. Si lo quiere seguir, bien, si no, después que le sirva yo no tengo problema. Y abajo la serosa, que es mesotelio del peritoneo, con su tejido subseroso que tiene grasita, y también pueden acompañar los vasitos. Bien. Recuerde, cuando usted ve estos palitos, esas papilas, esas protrusiones, esto es intestino delgado. ¿Ok? Tienes las vellosidades que suben, tienes las depresiones que bajan, que son las criptas de Lieberkühn, y mira acá abajo, preciosa como tienes tú, musculares en la mucosa y acá abajo la submucosa. O sea, no me fallen en eso, por favor. Bien. Los enterocitos, que ya usted sabe que son células columnares o cilíndricas con microvellosidades, tienen la función de absorber todo lo que viene del estómago. Bueno, todo lo absorbible, ¿no? Hay cosas que se desechan después en el colon. Bien, ya saben las características citológicas de ella porque la hemos visto hasta el cansancio. Recuerde que hacia apical ella tiene sus microvellosidades que constituyen el borde en cepillo, que se ve aquí excelentemente bonito con este PAS, porque es PAS positivo porque es bastante glicocálico, o sea, eso es bucoazúcar, bucoligosacáridos. Y la función de él es arrastrar los nutrientes de lo digerido, lo digerido te habían dicho, para absorberlo hacia el enterocito y posteriormente al lacteal, etc. Bien, en la microvellosidad ya les dije anteriormente en la clase de epitelios que es como si fuera una escoba, ¿no? Una escoba que está encima del enterocito. Esas escobas, recuerda que están constituidas de elementos del citoesqueleto, en este caso filamentos de actina. Mira que cada enterocito no es que tiene uno o dos, tiene 3000 microvellosidades. O sea que si usted agarra un pedacito de intestino delgado y, por ejemplo, agárrenle acá y corta 1 milímetro cuadrado, o sea, esto es 1 centímetro, 1 milímetro ni se ve aquí. Bueno, usted corta un cuadrito ahí, bueno, en ese milímetro cuadrado de intestino delgado, usted va a encontrar 200 millones de microvellosidades. O sea, usted ve cómo esto esta ciencia supera cualquier cosa que nosotros nos imaginemos, ¿no? Recuerde usted que la microvellosidad no es lo mismo que la vellosidad, pero estas dos juntas, más los pliegues macroscópicos, son las que incrementan la superficie de contacto del intestino con respecto a lo que se ha digerido para poder absorberlo bien.
O sea que si usted agarra el intestino delgado y dice que al final tienes un área de 200 metros cuadrados de absorción, o sea, 2 veces más grande que el apartamento mío. O sea, yo no sé quién calcula esas cosas, pero qué locura. Bien, palabras más, palabras menos, cómo el enterocito absorbe, ¿no? Los disacáridos, que son los azúcares, y los péptidos, que son las proteínas, pero ya vueltos como su materia elemental, o sea, porque estos son moléculas sencillas que constituyen macromoléculas, se degradan por las enzimas del estómago y entran al enterocito a través de transporte activo. Las grasas son un poquito más difíciles de absorber porque requieren que la bilis las emulsifique, etcétera, y tienen que degradarse entonces a componentes más básicos, ¿no? Triglicéridos y ácidos grasos. Y ellos entran al enterocito por difusión pasiva y por otros transportadores, mira tú, de membrana. No sé por qué pasó esa T ahí. Recuerde usted que luego estos grasas o estos componentes lipídicos no pueden transportarse normalmente en la sangre porque son pues liposolubles, no son hidrosolubles, por lo tanto requieren transportadores como los kilomicrones. Eso yo se lo dejo a bioquímica, que son los expertos en eso. Yo me limito acá a mencionarlo. Entonces, las caliciformes, que ya conocemos bien, son las barriguitas estas blancas, ¿no? Llenas de moco. Las encuentras en todo el espesor de la mucosa intestinal, producen mucina, que cuando se hidrata se convierte en moco. Entonces ese moco protege es como una película encima de la mucosa, que la protege del contenido intestinal y también es resbaloso, ¿no? Como su saliva mucosa. Bueno, eso sirve para lubricar de manera que ese contenido pueda pasar de manera, iba a decir lubricada con una redundancia, ¿no? O sea, como que no haya fricción entre el contenido intestinal y la mucosa. Tiene sus funciones. Bien. Las células de Paneth son estas rojitas que usted ve acá. O sea, si tú en un microscopio haces la birefringencia, se ven todavía más bonitas. Las células de Paneth se encuentran bien profundo en las criptas, ¿no? Casi rozando acá con la capa muscularis de la mucosa. Lo que caracteriza a las Paneth son que está llena de granulitos rojitos. El término correcto es eosinofílico, ¿no? O sea, tiene tanto que se ve roja, compárala versus el resto de las células, ¿no? Las Paneth tienen la función de liberar enzimas como la lisozima, fosfolipasada, que son mediadores inflamatorios, y las defensinas. Tienen una función inmune, ¿no? Por lo tanto, ellos tienen la función de defendernos contra microorganismos y destruirlos. O sea, es una función importante de barrera que tiene la mucosa del intestino. Por eso es que forman parte de la inmunidad innata, o sea, que lo que reconocen y pueden destruir lo destruyen, no son tan especializadas, y te ayuda a mantener el microambiente ideal para que nuestros enterocitos puedan seguir absorbiendo el material digerido, ¿no? O sea, estas son las panelas, por eso son así bien rojitas y están en la base de la cripta. Bien, las enteroendocrinas, que son similares a las que conocimos en la parte del estómago, también se encuentran en el intestino, ¿no? Tienen la función de secretar las hormonas, que son las que van a regular la motilidad y el peristaltismo. También tienen otra función bien importante, ¿no? Por ejemplo, ellos te detectan los niveles de azúcares, ¿ok? Y en base a eso, downregulan o upregulan, cosa que usted verá cuando eso lo hace de endocrino. Por ejemplo, si yo agarro y me como ahorita, yo no como muchos dulces, pero si yo agarro y tú sabes muy bien que tú no te puedes comer un cake de cumpleaños entero, porque te empalagas, ¿verdad? Te empalagas porque eso es perjudicial para tu salud. O sea, tu cuerpo comienza a secretar hormonas, en este caso, puedo equivocarme, por ejemplo la insulina. La insulina llega a un tope y te dice, hey brother, ya no puedes estar siguiendo comiendo dulce, cálmate, o sea, es perjudicial. Y entonces tú llegas a un punto en que ya comiste tanto dulce que te lo ponen al frente y probablemente te dé ganas de vomitar. Bueno, eso ocurre porque en el intestino delgado hay medidores de exceso, por ejemplo, de azúcares. Por lo tanto, evitas que tú te atragantes de azúcar de más. Ocurre lo mismo con te atragantes de proteínas, te atragantes de grasa. Entonces uno se sacía, ¿no? Esto es regulado por las células enteroendocrinas. Claro, ¿no? Esto es una cosa mucho más complicada. Yo solamente le hago así como un pantallazo. Tiene que ver con la leptina. Esto es bioquímica, nutrición y endocrino. No es histología. Pero bueno, son cosas curiosas que yo les comento, que así fue como yo me la aprendí. Y bueno, si ustedes se lo quieren aprender así, pues no sé, decidan. Las células M de microfold de micropliegue, pues ya lo conocemos bastante bien, ¿no? Son células que se encargan de transportar antígenos hacia dentro del tejido del intestino
para eventualmente formar presentación de antígenos con respectiva formación de folículos linfoides que, si son exitosos, van a formar centros germinales y van a producir anticuerpos. Recuerde usted que la microfold no tiene microbiosidades, lo que tiene es un pliegue apical que le permite incorporar estos antígenos. Eso ya no vamos a hablar mucho porque ya la conocimos bien de la clase anterior, ¿no? Entonces, en la lámina propia del intestino delgado vamos a encontrar un montón de cosas, ¿no? Vasos sanguíneos, el lacteal, podemos encontrar nervios, músculo liso, que es lo que le da esa apariencia alargada, y también bastante tejido linfoide, ¿no? Claro, recuerda que todo esto son mecanismos de defensa de esta mucosa. El músculo liso de ella viene de acá de la muscularis y le permite cierto movimiento a las velocidades, o sea, no son estructuras estáticas. Y recuerda también que esto va a favorecer la absorción por nuestro conducto lacteal, que es un linfático. Bien, una cosa bien importante de cómo diferenciar, por ejemplo, duodeno de yeyuno y de ilion, vienen las claves, ¿no? En el duodeno, en la submucosa, usted va a encontrar estas glándulas que son glándulas mucosas, que secretan moco, que son morfológicamente idénticas a las vistas en la cavidad oral, son idénticas a las vistas en las glándulas salivares, en el esófago, son glándulas mucosas al final del día. ¿Okay? Estas glándulas mucosas solo se encuentran en el duodeno y se encuentran en la submucosa. ¿Okay? Estas glándulas reciben el nombre de glándulas de Brunner. ¿Por qué son importantes las glándulas de Brunner? Recuerden ustedes que el contenido que viene del estómago está lleno de ácido clorhídrico, un ácido peligrosamente corrosivo para todo lo que no sea estómago. Lo que hace las glándulas de Brunner es secretar moco, que es bien alcalino, ¿no? Y entonces ese moco te neutraliza tu quimoácido que viene en el estómago, te va a proteger la mucosa y entonces te va a proveer ahora sí un pH óptimo para que las distintas enzimas pancreáticas puedan actuar y tú puedas comenzar a digerir. Si tus Brunner están defectuosas, el ácido del estómago te friega la mucosa intestinal. Por eso es que esto es importante y recuerden que se encuentran en el duodeno, ¿no? ¿Qué encuentras en las otras porciones? Tú sabes muy bien que en el ilion encuentras el MALT, que creo que sale acá, son las Brunner con más aumento, ¿eh? Qué bonitas que son. Morfológicamente indistinguibles a las que vimos arriba, ¿no? No las puse. Bueno, en el ilion encuentras los folículos linfoides que te constituyen el MALT, que también están en la submucosa, ya la conoces bien. Y bueno, en el yeyuno no encuentras ni uno en el otro. El yeyuno es más, encuentras más vellosidades, ¿no? Por eso es que tienen más pliegues macroscópicos. Esas son las claves que te van a ayudar a diferenciar. Por ejemplo, si yo le pongo esto con glándula de Brunner, eso es un duodeno. Si aquí hubiera placas de Peyer, oye, eso es un ilion. Bien, así es como funciona esto. Bien. Y en la muscularis propia, ya usted sabe que hay una capa interna circular y una capa más externa que es longitudinal. O sea, esta es la interna circular y acá abajo más profundo o más para afuera está la longitudinal. Recuerda que aquí vamos a encontrar los plexos famosos, ¿no? Acá arriba en la submucosa tienes el plexo de Meissner y más abajo tienes las neuronas ganglionares que te constituyen el plexo de Auerbach. Esos dos sistemas en conjunto trabajan rítmicamente, sí, con rítmicamente es una bonita palabra, y te van a regular el peristaltismo, ¿no? Formando el sistema nervioso entérico. Y más acá abajo, como el intestino está dentro de la cavidad peritoneal, tú lo encuentras recubierto de serosa. ¿Okay? Mira, precioso. Mira, esta imagen, estas son las cosas que yo les quiero dejar, ¿no? Células ganglionares entre dos vientres de músculo liso. Eso se llama plexo de Auerbach. O sea, yo necesito que usted sepa eso, ¿no? Esa es la evidencia que usted está estudiando y está entendiendo. Músculo liso, plexo de Auerbach, son células ganglionares que forman el sistema nervioso entérico. Si tú encuentras esto en un fondo de tejido conectivo denso irregular, pues está en la submucosa. Pasa a ser entonces el plexo de Meissner, que ya se lo mostré al principio de la primera clase. Bien, para seguir acá viene entonces nuestro amigo el colon, ¿no? También lo conocemos bastante bien. El colon, a diferencia de su hermanito el intestino delgado, tiene la función de absorber agua y electrolitos. Por eso es que no tiene vellosidad, sino que son puras criptas, ¿no? En el colon, el material indigerible, o el material que no es útil, o indigerible es una buena palabra, que la puse yo, si es que eso existe, se va a convertir en desechos que van a formar las heces, ¿no? Esas son las cosas que no necesitamos.
Entonces, el colon a nivel así anatómico, si no lo saben, viene por acá el ilion distal. Recuerden que el ilion distal es la parte que conecta el colon con el ciego. Está el ciego, esta patita aquí es el apéndice. El ciego es bien gordo. Luego el ciego viene el colon ascendente, también le llaman colon derecho. Viene acá el colon transverso, que tiene bastante mesocolon. Acá viene el colon descendente, también le llaman colon izquierdo, que aquí es donde se forman bastante divertículos. Luego esto viene el colon sigmoide, que hace como una S, así tridimensional. Lo que pasa es que es una imagen bidimensional. Visto en una cosa tridimensional, el colon sigmoide hace como una S hacia adelante. Eso lo ven en anatomía. Y el colon sigmoide es el que se conecta ya con, acá viene el recto, ¿no? Y el recto después con el ano. Las relaciones entre ellos ustedes lo ven en anatomía, ¿no? Solamente es para que nos ubiquemos las dimensiones del colon que explican su función. No, aquí se lo repasa acá con calma. Lo importante, el más importante, es que obviamente a nivel histológico en el colon no hay vellosidades, hay criptas. Macroscópicamente, si tú agarras un colon y lo abres como aquí, no vas a encontrar las vellosidades, las plicas o los pliegues que vimos entonces en el intestino delgado. O sea, la mucosa del colon es más aplanada, ¿no? Lo que sí es que el colon es más gordo, ¿no? Con un diámetro mayor de hasta 7 centímetros, y en la parte de afuera tú encuentras como unas evaginaciones, ¿no? Como unas bolas que protruyen de la serosa que se llaman las austras. Y encuentras estas grasitas, ¿no? Que se llaman los apéndices epiploicos, que son remanentes de mesocolon, es grasa. Recuerde que en el colon no vemos vellosidades, lo que vemos son invaginaciones profundas hacia la mucosa, y mira, casi llega hasta la muscular de la mucosa, que se llaman las criptas de Lieberkühn, aquí se llaman colonocitos, como dice acá, que tienen la función entonces de absorber agua y electrolitos. Entonces, el colon, si tú te vas a microscopía electrónica, ves que tiene velocidades irregulares, ¿no? Y los espacios están más abiertos. Eso significa que el colon absorbe bastante fluido, ¿no? Eso es lo esperado de él. Bien. Esta imagen profética del taller, creo que fue, o el quiz, no me acuerdo, como tenemos tantas pruebas, no me acuerdo. Vea que el colon, la mucosa del colon arriba es aplanada. Eso refleja que cuando usted lo abre, si les toca abrirlo, eventualmente con alguna disección o cuando les interesa tratar patología, la mucosa del colon es más aplanada que la del intestino delgado, porque tiene su función distinta de absorber son agua y electrolitos, no absorber nutrientes. No es necesario que tenga vellosidades. Lo que tiene son criptas que descienden hasta casi estar en contacto con la capa muscular y de la mucosa. Las criptas de Lieberkühn. Otra cosa importante es que el colon tiene bastantes células caliciformes, ¿no? Porque él necesita estar lubricando el contenido intestinal, ¿okay? Eso es importante. Proveen moco que lubrican. Ve la lámina propia que también tiene que tener su barrera de defensa, ¿no? Con sus plasmocitos, con sus linfocitos, que nos van a defender de potenciales patógenos que se encuentran en la luz del colon y miles de millones de bacterias que están ahí, parásitos, etcétera. Más profundo tienes la submucosa, que aquí está bien suelta, que es tejido conectivo denso irregular con los vasos grandes, y más profundo tienes la capa muscular propia, ¿no? Con un vientre interno circular, y el más externo es longitudinal. Bien, la caliciforme ya usted la conoce bastante bien. Recuerde que producen moco, que su función es lubricar la pared del colon, o mejor dicho, la superficie interna del colon, para que el contenido pueda pasar más expeditamente, ¿no? Cuando usted llega al recto, que ya casi todo el contenido es materia fecal, es lógico que encuentres más caliciformes, ¿ok? Eso es importante. Esto que usted ve aquí es un apéndice. El apéndice, la verdad, acá tiene poquita mucosa y lo que tiene es bastante tejido linfoide, ¿no? Que forman parte del MALT. En el colon también encuentras MALT, sobre todo es prominente en el apéndice. Por eso que dicen que el apéndice tiene una función inmune importante. Por eso que a veces no me gusta que negren el apéndice, el apéndice tiene su función, no sean así con ella. Entonces, este es el apéndice, ¿no? Histológicamente comparte las mismas capas que ya habíamos visto hasta el cansancio en esta clase. Pero lo importante del apéndice no es absorber, ¿no? Lo importante es su función inmune, que está sostenida o está explicada por la gran cantidad de tejido linfoide que encontramos en ella. Apenas se estima en esto es apéndice secal clásica. Bien. Bajando más las capas, en la muscular propia del colon tú encuentras, ya les dije, una capa circular interna y otra capa longitudinal. Aquí las capas crean una cuestión que se llama la astenia, ¿no? Que es esto que recorre acá, ¿no? Eso se ve macroscópicamente.
Y vemos también estas bolitas de grasita que se llaman los apéndices epiploicos y que también están cubiertos de serosa. Esos son para curiosidades, ¿no? Para que usted sepa qué constituye qué, pero a nivel histológico eso no tiene mayor función. Entonces, si tú la ves en vivo, todo esto es la tenia, ¿no? que está constituido por la capa muscular propia del colon, las bolas estas que son las austras, son maneras de que cuando te ponen un colon, tú sabes que es un colon por este tipo de hallazgos macroscópicos, ¿no? Como mi clase es microscópico, yo no hago mucho énfasis en eso es más de anatomía. Y estas bolitas de grasa que son continuas con peritoneo se llaman los apéndices epiploicos. Epiploicos también sí hay somento, así que aplica también apéndices omentales. Si tú agarras una tenia y la cortas y la ves en el microscopio, se ve así, ¿no? Como una gordurita, una protrusión de capa muscular propia. Se ve así en el microscopio. Te indica que estás en el colon, ¿no? Pero nada más con la mucosa tú tienes clarito que estás en el colon. O sea, eso está de más decir. Aquí esta cosa parece un divertículo. Probablemente eso sea una invaginación de la mucosa que por corte tangencial. Bien. Esto que tenemos acá es una foto que yo tomé en algún momento de mi residencia. Aquí está el apéndice, aquí está el ciego y miren esta bolonchona que está creciendo aquí de la mucosa, ¿no? Un tumor. De hecho, miren acá cómo la mucosa es más aplanada que, por ejemplo, cuando vimos la mucosa del intestino delgado en la foto anterior. Miren esta bolonchona, eso es un tumor, eso es, pobrecito del paciente, eso es malo, o sea, y crecen tanto que obstruyen y el paciente ni sospecha, no pueden obstruir, se sangran, se ulceran, se sobreinfectan, se perforan también. Hacen metástasis, los tumores son cabrones. Esto que está aquí por convención es un adenocarcinoma, porque es el tumor más común del colon y de hecho, si recuerdan, es el tumor más común después de los 60 años por estadística, ¿no? Este tumorzón de aquí creció eventualmente de un polipito, ¿no? Por eso es que después de cierta edad hay que hacer tamizaje con colonoscopía para detectar polipitos chiquitos y ir resecándolos. O sea, eso no me acuerdo muy bien las guías porque eso es materia de otro costal, pero eso lo ven ustedes en atención primaria, cuando hay medicina interna, medicina familiar, etc. ¿Cuál es la teoría de esto? Es una cosa discutible, pero tiene sentido. Supuestamente los pacientes que tienen dietas bajas en fibra van a tener, ¿cómo les explico yo? A ver, para que entiendan. Ok, la fibra es buena, ¿ok? La fibra es buena. De hecho, si usted conoce a alguien o si usted mismo sufre una cuestión que se llama estreñimiento, usted verá que la lactulosa y derivados son altos en fibra. Esa fibra lo que hace es aumentarle el volumen de la materia fecal, de manera que eso en teoría le corrija a usted su estreñimiento. O sea, sirve bastante, una especie de, no es un laxante, sino que es un productor de volumen de materia fecal. La teoría dice que los pacientes que tienen dietas pobres en fibra tienen entonces mayor contenido fecal en la luz de su intestino grueso, de su colon. Ese exceso de heces que se movilizan poco a poco, a lo largo de años, no es que pasa un día para otro, van erosionando la mucosa. O sea, crean irritación por fricción constante, ¿no? Van friccionando la mucosa. Entonces la mucosa entra en un periodo de reparación, inflamación, reparación. Bueno, años sostenidos de esta inflamación, reparación es lo que hace que esa mucosa comience a cambiar, ¿no? Y entonces esa mucosa comienza a ponerse displásica. Esa displasia se convierte en neoplásica y eventualmente esa neoplasia se convierte en neoplasia maligna, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? Por eso es que las dietas altas en fibra son beneficiosas. Okay, como ya le dije, esto se detecta por métodos de colonoscopía y también por la clínica, ¿no? De repente, chuleta, si tú vas al baño y lo que defecas es sangre, te debes preocupar, y te debes preocupar bastante. No necesariamente es un tumor, pero es algo malo. Es una bolonchona, ¿no? Hay otra cosa que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Que se ve porque tú ves acá que tienes mucosa que está toda eritematosa, irregular, y tienes acá otra mucosa que es aplanada, o sea, eso es una enfermedad que es característico de las colitis ulcerativas y después cuando conozcan la enfermedad de Crohn. En la enfermedad inflamatoria intestinal hay un componente autoinmune que
Inflama, regenera, inflama, regenera, inflama, regenera, inflama, regenera. Bueno, eventualmente esta inflamación-regeneración hace lo que tú ves acá, ¿no? Te comienza a crear tumores pues malignos. Eso es importante también este componente, ¿no? Entonces estas cosas nos llegan a nosotros y nosotros somos los que lo estudiamos acá en el laboratorio de patología. Entonces ya para terminar, hablando de la parte más distal, que es la que pega el recto con el ano, distal hay una estructura que se llama el canal anal que mide unos 3 o 4 centímetros, es aquí en el canal anal, donde está la unión del recto con el ano. Lo importante es que en el recto con el ano, usted sabe que el recto tiene su mucosa colónica, epitelio cilíndrico simple con caliciformes y microbiosidades, y en el ano lo que tú ves es piel, epitelio escamoso estratificado con queratina. Por eso es que al microscopio tú lo ves así, ¿no? Lo ves como una transición de mucosa colónica a una transición a piel con queratina, ¿no? Y piel con sus respectivos anexos, ¿no? Tienes aquí glándulas endocrinas, puedes tener folículos pilosos, puedes tener también glándulas sebáceas como esta de acá, y en el esfínter anal hay músculo esquelético, cosa que no hay acá. Entonces esos son landmarks anatómicos o datos que te permiten a ti decir, oye, esta es la unión de recto con ano, ¿okay? O ano rectal también le pueden decir. En esta transición se forman estas columnas anales, ¿no? Que al final te van a ayudar a ti a poder controlar los esfínteres respectivos anales. Eso es solamente para que lo conozcan, eso después te lo estudian en otros cursos con más calma. Importante que aquí hay unas cosas que se llaman los plexos venosos rectales, ¿ok? A través de estos plexos es que cuando usted, cuando está chiquito, le ponen un supositorio, ¿no? El supositorio se coloca por vía anal, ¿no? Se absorbe gracias a esto, ¿no? Aquí hay un montón de venas que te van a absorber eso y la absorción es más efectiva que, por ejemplo, la vía oral, o sea, porque esto va directo acá. Incómodo, pero efectivo, gracias a estas estructuras acá, estos senos venosos rectales. Ya les mencioné aquí la imagen histológica, recuerden, mucosa colónica y piel, eso es unión anorrectal. Y recuerde usted que usted tiene esfínteres que le controlan, o que usted controla al momento de la defecación, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Entonces, hay un esfínter anal interno que lo conforma la capa muscular propia del recto, y hay otro esfínter anal externo que es voluntario porque es músculo esquelético. Eso es una manera de curiosidad. Creo que no, no. Ah, mira, otra cosa más. La aplicación médica del colon, ¿ok? Los pacientes con estreñimiento, por lo general, tienen que hacer mucha fuerza al momento de la evacuación, ¿ok? Esa fuerza constante, porque es una cosa que realmente no se cura, es una condición ya que le toca al paciente vivir con eso. Ese exceso de presión es como si usted inflara un globo, ¿ok? O a los que tienen carro, tú sabes que a veces a la llanta se le forman unos huevos, o tú caes en un hueco, ¿no? Cuando eres mal manejador y no cuidas el carro y caes en huecos, si tienes llantas y sufren, se le forman huevos, porque cuando tú caes en un hueco, el peso del carro se torna a ese lugar, y si la pared de la llanta es más débil, se le forma un huevo ahí. Huevo es la palabra coloquial, se le forma como una bolita. Bien, en el colon ocurre un fenómeno similar. Ese aumento de la presión en el colon va a hacer que debilidades en la pared se hernien y se forman estas bolitas curiosas, ¿no? Esas bolitas curiosas de la pared del colon se llaman los famosos divertículos, y eso ocurre en los pacientes con estreñimiento que tienen que estar haciendo mayor presión al momento de la defecación. O sea, hacen mayor presión, eso aumenta la presión en la luz intestinal, y la parte donde la pared débil se infla, se hernia, es el término médico adecuado. ¿Okay? Estas cosas son inofensivas, pero se pueden inflamar, producen síntomas, pueden sangrar también, y si se inflaman lo suficiente, se pueden perforar. Eso sí es peligroso. O sea, que los divertículos inflamados, tener divertículos se llama diverticulosis. Ya cuando se inflaman se llama diverticulitis, y cuando son muy sintomáticos que requieren manejo quirúrgico se llama una diverticulitis complicada. Bueno, con esto termino, muchachos. Espero que la clase sea de su provecho. Gracias por la atención y bueno, nos vemos hasta la próxima.